Gracias, hermanos, por su paciencia. Bueno, vamos a ir, para tratar de avanzar, voy a hablar ahora del punto 5, donde dice descartando los métodos no bíblicos. Y lo voy a mencionar así muy rápidamente, porque estos son los métodos que están a nuestro alrededor, o sea, lo que leemos en los libros de psicología, incluso psicología cristiana, ¿no? O sea, a veces hay que tener cuidado con eso porque no son, no todo lo que algunos psicólogos cristianos están enseñando es realmente tan bíblico como la palabra los enseña, ¿no? Entonces, yo aquí he puesto una lista nomás. Yo ahorita ya no voy a poder mencionar uno por uno, porque si no vamos a tomar mucho tiempo, pero dice, o sea, la verdad, los métodos no bíblicos nos llevan a una paternidad superficial y solo se dirigen a la conducta y no al corazón de una manera bíblica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, cualquier instrucción que nos viene para enseñar en la conducta, hay mucho, pero si no está de una forma bíblica, tenemos que ponernos alertas, ¿ya? Entonces, porque estos métodos no bíblicos no guían hacia el mensaje del evangelio, ¿ya? Entrenan en el corazón lejos de Cristo y su cruz. Algunos métodos no bíblicos son sacados de la psicología popular, ¿no ve? Por ejemplo, dice el soborno, contratos, modificación de la conducta, emocionalismo, corrección punitiva. También podemos mencionar eclecticismo errático que causa confusión en el niño. Digamos, podríamos hablar uno por uno de estos, pero nos va a tomar tiempo. Por ejemplo, soborno, ¿cómo lo podríamos entender? De repente no lo usan con esa palabra, porque esta palabra suena un poquito fea, ¿no? Pero esto, por ejemplo, podría ser, si haces tu tarea, puedes ir después puedes salir, digamos, ¿no? Entonces, el niño, la motivación para hacer la tarea es que después puede salir o va a ir el fin de semana al cine o al cumpleaños, o sea, cualquier cosa que le decimos, si haces esto, vas a tener esto, eso es soborno, digamos, ¿ya? O sea, si te portas bien, entonces, si arreglas tu cuarto, vas a tener un premio, ¿no? Entonces, hay mucho de esto, o sea, y es peligroso, porque, por ejemplo, puede haber castigos como, o sea, para corregir, bueno, porque has hecho tal cosa, has hecho tal otra, no vas a, o sea, una semana no vas a usar el celular, por decir, ¿no? O una semana no vas a poder abusar el teléfono. O sea, ese tipo de castigos son sobornos. O sea, o podríamos incluso llamarlos correcciones. Aquí he puesto corrección punitiva. O sea, si haces esto, te llega esto, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo de que no tenemos que estar atentos a que las conductas traen consecuencias, ¿no? Pero nuestra corrección no puede ser para remozar, digamos, al niño en ese momento, o incluso puede ser como para vindicarnos, ¿no? O sea, es como una retribución. Me gritaste, te portaste mal, entonces te doy este castigo, ¿no? O sea, te vas a tu cuarto y no quiero escucharte, no quiero hablarte. No me hables, o sea, ese tipo de relación es dañina, ¿no? O sea, no quiero saber, no me hables, no, digamos, no es la forma de corregir, ¿ya? Entonces, esto de por ejemplo, modificación de conducta, bueno, hay mucho de eso, ¿no? O sea, es en base a premio y castigo, ¿no es cierto? Entonces, puedes llenar un frasco con todas las cosas buenas que has tenido. El fin de semana vamos a contar cuántos papelitos y has ganado, ¿no? Entonces, es un manipuleo, ¿no es cierto? No está tocando el corazón. O sea, ahorita quedémonos con eso, ¿no? Para que
avancemos. Cualquier cosa que hay un cambio en la conducta es un método no bíblico porque no está llegando al corazón, ¿no? No hay una convicción de pecado, ¿no? Entonces, no va a traer un fruto bueno. Tal vez ahorita no lo están captando, pero vamos a seguir hablando de esto, así que, y además me pueden interrumpir y hacer, es decir, anotar su pregunta mejor, y lo vamos a tratar de responder, ¿ya? O sea, si hoy día no llego a decirlo, mañana podemos, porque el libro es bien específico en este tema. Entonces luego ya el autor habla de los métodos bíblicos y ese es el número 6, ¿no? Y él dice, hay dos elementos en la enseñanza, en la crianza de los hijos que son bíblicos y serían la comunicación y la vara. Y de eso vamos a hablar. Por ejemplo, tenemos, como ayer Jorge dijo, ¿no? Los proverbios están llenos de enseñanzas sobre estos dos tipos de corrección, de corrección bíblica. Por ejemplo, yo voy a leer en Proverbios 23, del 13 al 19. Yo voy a leer, ustedes tienen ahí la cita, pero yo quiero leer este pasaje. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Voy a leer el verso 22 de ese mismo pasaje. Estoy leyendo Proverbios 23, ¿no? He leído del 13 al 19. El 22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Voy a leer el 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Fíjense cómo se está dirigiendo, ¿no? Está hablando un padre, una madre a su hijo, ¿no? Y dice, está unido con, o sea, aquí está hablando de las dos cosas, ¿no? Empezamos a leer en el versículo 13, dice que no rehuses corregirlo si lo castigas con vara, está hablando, ¿no ve? De la vara, pero inmediatamente después empieza a suplicarle, ¿no? A hablarle con un corazón, le dice, hijo mío, escucha la reprensión, ¿no? Entonces aquí vemos que están unidas las dos cosas, la vara con las súplicas profundas, ¿no? Y dice, ambas son esenciales para la crianza bíblica de los hijos. Deben estar juntas en el pastoreo real de los hijos. Dice, el uso de la vara preserva la autoridad que Dios ha delegado a los padres. O sea, Dios, acuérdense, nos ha dado la autoridad, somos agentes de la autoridad de Dios y Él nos faculta para que nosotros corrijamos con vara. O sea, pero ¿cómo lo hacemos? Es la cosa, ¿no? Incluso la pregunta que nos hicieron era sobre eso, porque ahorita es tan grave esto que te pueden denunciar. O sea, digamos, si alguien te ve que estás golpeando, digamos, ¿no? Entre comillas, y golpeando a tu hijo, va y te denuncia. Y en otros países es bien grave eso, porque conocemos casos de que se le quitan a los hijos, un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a hablar también de eso más adelante, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, la palabra está usando las dos cosas, ¿no? El uso de la vara preserva la autoridad que Dios ha delegado a los padres. Y el énfasis en la buena comunicación prohíbe la disciplina fría y tiránica. O sea, realmente no podemos agarrar y decir que la vara es lo único, así. No
no es así. Aquí este libro nos está exhortando a la comunicación de una forma muy, muy profunda, ¿ya? O sea, dice, está apuntando, la comunicación no solamente es cómo yo tengo que aprender a expresarme, sino cómo yo tengo que aprender a escuchar. O sea, nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos para comprenderlos, para comprender las inquietudes que están en su corazón, para llegar a lo profundo de ellos, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar ahora, sobre la comunicación. Y en la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Ya lo habíamos dicho ayer eso. Nuestra relación con nuestros hijos tiene que ser para que lleguemos a entender lo que está pasando en su interior, ¿ya? Y esta comunicación tiene que ser multifacética y con una textura rica, así lo menciona, ¿no? El autor, y dice, cita 1 Tesalonicenses 5:14. Yo se los voy a leer, dice 1 Tesalonicenses 5:14, dice, también les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjense, estas palabras, amonestar, alentar, sostener a los débiles, ser pacientes, son comunicación, ¿ya? Y de eso vamos a hablar. Podemos definir algunos tipos de comunicación. Por ejemplo, ahí les he puesto una lista así muy solamente mencionada, pero yo les voy a tratar de detallar algunas, ¿no? Por ejemplo, dice ánimo, o sea, un tipo de comunicación, ánimo. O sea, esto es algo tan importante que los padres necesitan a sus hijos, inspirarlos, llenarlos de esperanza y de valentía. O sea, los padres tienen que comunicar eso a sus hijos, porque todos hemos visto a nuestro hijo cuando tiene una tarea, por ejemplo, que no la puede hacer y uno le dice, no sé qué harás, te quedarás hasta la hora que sea, pero tienes que hacerla más o menos. O sea, ahí es donde hay que animarle, o sea, decirle, vas a poder, a ver, ¿cómo puedo ayudarte? O sea, no que se la haga la tarea, pero ¿en qué te ayudo para que puedas hacerla? O preguntaremos o buscaremos. O sea, ese es un ánimo, ¿no? Eso es un aliento que uno le da. Después, corrección, por ejemplo, ya eso es un poquito más, por ejemplo, el niño ha hecho algo que no estaba bien, entonces nosotros tenemos que decirle, no debes hacer así, tienes que hacer así, pero fíjense cómo le comunicamos, cómo le decimos, ¿no? Es muy importante. O sea, a mí me pasó con uno de mis hijos un día que yo había puesto unas monedas yo sabía que tenía unas monedas en mi cartera y de pronto ya no estaban, eran monedas nomás, ¿no? Y averigüé y bueno, uno de mis hijos las había tomado y me dolió, pues, ¿no? Pero eso sirvió para explicarle, eso es robar, o sea, no debes hacer eso, o sea, pero se dan cuenta. Uno de mis hijos está aquí, ¿no? Y dice, yo no fui, sí. Y no fue él, pero generalmente ¿quién fue? Trato de contar la ilustración sin decir el nombre porque mejor así después no hay burla, ¿no? O sea, después dice reprensión, ya eso es un poquito más, un poquito más fuerte, ¿no? O sea, hacerle notar en el corazón, o sea, con el corazón, o sea, como hemos leído súplica, ¿no? O sea, como hijito querido, o sea, digamos, no es lo mismo que el emocionalismo que he mencionado acá. Por ejemplo, ese emocionalismo que decir, ay, que me hace sufrir, que estoy, o sea, digamos como que lo agarras como para ti, ¿no? O sea, me estás haciendo sufrir por lo que has hecho, más o menos.
Eso es un emocionalismo, ¿no? Pero una reprensión bíblica es con la palabra, ¿no? O sea, ¿qué dice el Señor sobre esto? Leeremos el proverbio, o sea, lo que ayer nos decía Jorge, ¿no? Los proverbios tenemos que manejarlos para dar el proverbio necesario en ese momento, ¿no? Eso es una reprensión. Pero les digo, la comunicación es algo, o sea, con las personas que más tenemos que buscar tener comunicación son en nuestro hogar primero, ¿no? Con nuestros hijos, o sea, me estaba recordando de cuando venía aquí en la movilidad, o sea, de que un día hemos ido con Jorge a un restaurante para comer algo y entró una familia, eran 5 personas, o sea, el papá, la mamá y 3 hijos, y se sentaron ahí en una mesa y toditos tenían un celular, o sea, el más chico tenía la tablet y estaba jugando, digamos, y los otros estaban con su celular jugando. Los papás estaban jugando, o sea, estaban contestando las cosas de su trabajo. O sea, estaban sentados en una mesa, pero no estaban comunicándose, estaban cada uno en su cosa, digamos, ¿no? Y, o sea, realmente es fuerte esto, ¿no es cierto? O sea, porque están juntos pero no se comunican, o sea, están cada uno en su mundo, ¿no? Entonces no están como dice Deuteronomio, ¿no? Cuando estás en la mesa, cuando estás en la casa, cuando vas por el camino, son tiempos para hablar, son tiempos para enseñar, son tiempos son tiempos ricos para charlar con tus hijos, ¿no? O sea, tus hijos quieren saber, o sea, quieren más cosas, pero si nosotros siempre estamos ocupados y no hay esa comunicación, ellos afuera la buscan, ¿no es cierto? O sea, no les apura llegar a la casa porque la mamá está muy ocupada, no le da tiempo, no le escucha. En un libro del Josh McDowell decía, o sea, que un joven había dicho, yo soy la coma entre 2 cosas que mis papás quieren decirme. O sea, la coma. ¿Qué quiere decir eso? Una pequeña pausa, ¿no? O digamos, el tiempo que mientras estás pensando qué le vas a responder, te quedas callado, solamente eso es. Pero no le estás escuchando a tu hijo, no estás hablando con él, ¿no? Entonces, aquí no lo menciona así como uno de los puntos, pero yo les digo que realmente o sea, la comunicación tiene que ser rica, tiene que ser fluida. O sea, si solamente vamos a hablar con nuestros hijos para llamarles la atención o para decirles que algo que está mal, se van a correr de nosotros, ¿no? No podemos solamente hablar con ellos para decirles, o sea, para llamarles la atención, digamos, ¿no? Por ejemplo, o sea, algo que una vez nos pasó y estábamos, o sea, les digo, la enseñanza, aquí dice otro tema, ya hablé de súplica, instrucción, o sea, tenemos que aprovechar las cosas de la vida para enseñarles, ¿no? Un día estábamos en nuestro auto, y yo estaba con mis hijos manejando por la Costanera y hace tiempo de esto, ¿no? Ya mis hijos ya están casados, o sea, esto fue hace mucho tiempo atrás, pero había un letrero, un póster, o sea, un grandote, y decía, este carnaval, asegúrate bien, y era un muchacho que estaba mostrando un condón, pero era un letrero así de grande, no sé si lo vieron, pero, o sea, ¿qué era lo que estaba ahí? O sea, era la propaganda porque ya iba a llegar carnaval, ¿no? O sea, asegúrate, hazlo bien, no sé qué. Pero era un muchacho mostrando un condón. Entonces, y yo les dije a mis hijos, miren lo que dice ese letrero, eso está licitando el pecado, o sea, eso les está diciendo, asegúrate de pecar sin tener consecuencias, digamos, ¿no? O sea, entonces tenemos que aprovechar las oportunidades
para enseñar, o sea, para instruirles cuando estamos andando por el camino, como dice en Deuteronomio, ¿no? O sea, en ese momento es pertinente hablar. Bueno, si estamos con nuestros hijos así, o sea, por ejemplo, el asunto de la sexualidad, yo quisiera que podamos llegar a eso, tal vez mañana podemos hablar un poco, pero ese es un tema que necesitamos siempre que sea fluido en nuestro hogar, pero es privado, o sea, no podemos hablar de eso en cualquier lugar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que instruir a nuestros hijos sobre este tema, buscando las oportunidades, ¿no? Pero hacerlo, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, me acordé así un chistecito que había escuchado que decía que muestra el corazón, ¿no? O sea, la actitud que no es bíblica, ¿no? Una mamá agarra un queque y dice, y tiene 2 hijos y le dice, uno de los hijos le dice, ¿y este queque para quién es? Es para vos y tu hermano, partilo cristianamente. Y el niño le dice, ¿y cómo es cristianamente? La porción más grande para él y la más chica para vos. Ah, no, entonces que lo parta mi hermano, dice, ¿no? O sea, bueno, mi papá nos contaba eso. O sea, realmente, digamos, ahí puedes ver el corazón, ¿no? O sea, siempre cada uno está buscando lo suyo, ¿no? O sea, lo mejor para mí, lo más grande para mí, yo primero. Entonces, ese tipo de cosas están expresando el corazón. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que corregir, ¿no? O sea, por ejemplo, los están peleando por un juguete, o sea, no, que yo lo vi primero, que yo lo agarré primero, que este es mío, que no sé qué. Y nosotros le decimos, bueno, ya, 10 minutos vos, 10 minutos vos, digamos, ¿no? O sea, ya, entonces se quedan los dos tranquilitos, pero ahí no hemos corregido bíblicamente, ¿no? Porque, o sea, el que lo agarró primero era el que tenía derecho, más o menos, ¿no? O sea, si vamos a enseñar a compartir, también pueden decir, ya compartí tu juguete, sí, o sea, es bueno compartir, pero ya lo puede hacer en ese momento, pero no hay lo que dice, por ejemplo, en Filipenses, ¿no? Hay en ustedes el sentir que hubo en Cristo, que Él siendo igual a Dios no lo agarró como cosa que aferrarse, sino que Él se puso en el lugar de siervo, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, ahí, digamos, son enseñanzas que nosotros podemos. Yo sé que es duro y es difícil y no crean que nosotros lo hayamos hecho, no sé, a ver, mi hijo está aquí, puede decir, nos hemos equivocado mucho, ¿no? Pero después, por ejemplo, otra cosa que aquí dice, oración. Si bien la oración no es, digamos, una comunicación con la otra persona, es más bien con el Señor, pero puede ir combinada con algo de las otras, ¿no? O sea, todas esas listas que yo les he puesto pueden juntarse. Por ejemplo, puedes orar por algo que quieres animar a tu hijo, ¿no? O sea, me acuerdo uno de mis hijos porque él tenía mucho sueño y todavía tenía harta tarea y decía, no, ¿qué voy a hacer? Y mañana no voy a poder despertar. Entonces yo le dije, vamos a orar para que, aunque duermas poco, Dios restaure tus fuerzas. Pero me quedé con él hasta que acabó su tarea, digamos, y él al día siguiente me dijo, he descansado. O sea, oramos para eso, ¿no? O sea, oramos. Entonces es unirlo con el ánimo, ¿no? O sea, podemos hablarle así. Y otra cosa que quería hablar era del ejemplo. O sea, hay un dicho muy popular, ¿no? Que dice, tus hechos hablan tan fuerte que no puedo oír tus palabras, ¿no? Es bien conocido, ¿no? O sea, nosotros a veces que les queremos decir, hagan esto, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, no va a tener resultado, ¿no? Entonces, el ejemplo es muy importante. Y la integridad, o sea, tiene que ir en nosotros, porque todo el tiempo estamos comunicando, ¿no? Entonces, tenemos que comunicar integridad.
ellos tienen que ver que nosotros con nuestros actos estamos validando lo que queremos enseñarles, ¿ya? Entonces, esto es importante en la comunicación. O sea, la comunicación no es disciplina, o sea, en la crianza no es solamente disciplinar, o sea, enseñar, corregir, advertir, todo eso. Es un discipulado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o sea, estamos enseñando a nuestros hijos en los caminos de Dios, ¿ya? O sea, sobre todo llegar a que se entiendan ellos mismos, ¿ya? Entonces, y los hijos saben cuando tienen una relación con las personas sabias y con discernimiento, que lo conocen y entienden y están comprometidos con ellos, ¿no? Sobre todo si son capaces de reconocer sus propios errores, ¿no? El pasaje de Romanos 7 nos ayuda mucho porque dice, ¿no ve? Lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, nosotros tenemos que reconocer también delante de nuestros hijos que pecamos. No, o sea, ya les dije antes sobre eso, ¿no? Este pasaje de Romanos 7, o sea, es muy importante que nosotros con nuestros hijos también lo meditemos, ¿no? Que el Señor nos tiene que ayudar a todos. Y, o sea, esta comunicación, lo más importante es el amor, ¿ya? O sea, tenemos que comunicar, o sea, el mensaje que le damos a nuestros hijos es el amor. O sea, si estamos queriendo corregirlos es porque los amamos. Y bueno, ahí entra, ¿no? La palabra dice, el que ama a su hijo corrige, ¿no? Desde temprano lo corrige. Entonces, con esas palabras tenemos que hablar cuando los corregimos. O sea, nosotros no hacemos por otro, o sea, nuestra corrección a nuestros hijos, lo que les enseñamos, lo que queremos que ellos transmitan o ellos muestren, no es para que nos hagan quedar bien, que nosotros hemos sido buenos papás, ¿no? Que nuestros hijos bien portaditos o que no nos hagan quedar mal o que no nos, o sea que, bueno, los demás los ven a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno puede enterarse lo que él habló en el colegio y bueno, pucha, no, uno no hubiera querido, digamos, ¿no? Pero la corrección no es para que ellos nos hagan quedar bien, sino la corrección, la comunicación, el amor que les damos es para que ellos sepan que nosotros queremos que ellos conozcan a Dios. De eso vamos a seguir hablando, ¿no? Entonces, hay otro libro que está mencionado ahí atrás y es el de la familia cristiana. Es un libro bien antiguo, pero les digo que es muy lindo y nosotros siempre lo hemos recomendado. Y quiero leer una frase que está en este libro que está hablando del amor, o sea, de los padres. Dice, ahora es el tiempo de amar. O sea, hoy es el tiempo de amar, podríamos decir, ¿no? Mañana el bebé ya no será mecido. El párvulo no estará preguntando por qué. El escolar no necesitará ayuda con sus lecciones, ni tampoco traerá a sus amigos a casa para pasar un buen rato. Mañana el adolescente habrá hecho sus decisiones más importantes. Y ¿no les pasa que a veces quisiéramos que nuestros hijos ya de una vez acaben, ¿no? Ya queremos verlos grandes, crecidos. Pero les digo, tenemos que aprovechar cuando ellos están y el hoy, ¿no? Yo les digo muchas veces después, yo he dicho, yo he sido muy drástica a veces, o sea, muy, muy centrada en que lo hagan, por ejemplo, ¿no? Medio sargento, así. Y eso después me ha dolido, ¿no? Porque, es decir, yo misma quería pedirles perdón a mis hijos porque, bueno, pues va a llegar el día que van a volar y ellos no quiero que me recuerden como sargento, ¿no? Entonces, que por ejemplo pueda alguna vez hacerles algo que les gusta, ¿no? La comidita que les gusta o sea, tratar de que ellos sientan el calor de la casa, que quieren venir a la casa, porque ahí no es un lugar donde solamente le van a estar reprochando, recriminando
y recordándoles todas sus obligaciones, digamos, ¿no? Sino que él desee venir a la casa a comer esa comidita que le has preparado, ¿no? Entonces, que sea un tiempo agradable, o sea, que los niños quieren venir a la casa para estar con nosotros, ¿no? Porque si solamente lo vamos a estar chicoteando, los vamos a hacer escapar. Ya, entonces ahora, aquí por ejemplo he puesto una frase: la crianza implicará que los padres no podrán hacer todas las cosas que en otras circunstancias pudieran hacer. Va a afectar sus ocupaciones y aún sus tiempos de descanso. Claro, o sea, muchas veces el trabajo es fuerte y digamos, uno dice, bueno, este fin de semana voy a ir a jugar fútbol, por decir, ¿no? Un papá dice, voy a jugar fútbol, porque eso él quiere, pero y digamos, tiene que elegir, ¿no es cierto? O sea, tiene que elegir pasar el tiempo con sus hijos o ir a jugar fútbol, ¿no? O qué sé yo, cualquier cosa que pueda uno, que uno le absorbe el tiempo, ¿no? Bueno, yo por ejemplo aquí tuve un sueño, o sea, les digo, en mi vida cristiana yo habré tenido, bueno, me sueño todas las noches, ¿no? Pero, y ¿saben por qué? Y me acuerdo porque a veces me despierto en madrugada y estaba soñando. Me vuelvo a dormir y despierto y me estaba soñando. O sea, en psicología se ha estudiado eso. O sea, uno se recuerda el último sueño que tiene. O sea, uno se sueña toda la noche, ¿ya? Entonces, sí, han hecho estudios. Pero bueno, o sea, les quería contar un sueño. Pero, o sea, le digo, es que hay personas que se basan en los sueños para, ay, esto me he soñado anoche y bueno, que Dios me ha guiado. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Pero yo les digo, unos 5 sueños en mi vida cristiana han sido cosas que Dios ha puesto en mí. Y este era uno. O sea, hace mucho tiempo de eso, pero era cuando yo tenía, o sea, el deseo de estar o sea, de ir con otras hermanas, de salir. Yo sabía que había, ¿no?, cosas que hacer juntas y yo tenía 3 hijos chicos. Bueno, no, esto era cuando mi hijo mayor era chico todavía, o sea, era chico. Entonces pero yo estaba así como frustrada, ¿no? De no poder hacer todo lo que yo quería hacer. Entonces en mi sueño yo estaba sentada así con hartas mujeres y estábamos hablando y un rato de esos viene mi hijo y me dice, mami, quiero caca. Y ¿saben? Bueno, tuve que dejar todo y ir con él al baño. O sea, parece medio chistoso que le cuentes o no, pero ese sueño me trajo mucha paz, ¿no? O sea, este era el tiempo de mi hijo. O sea, nadie más que yo le podía ayudar a ir al baño, ¿no? Entonces me quedé tranquila. Y bueno, quería contárselos. Bueno, o sea, la comunicación, como les digo, es algo profundo, algo tiene que ser. O sea, esa es una forma de corregir, de disciplinar. Hablamos, nos sentamos con nuestro hijo, le hablamos, le hacemos entender, no porque nos hace llorar a nosotros, no porque nos afectó a nosotros, sino porque, ¿qué dice el Señor sobre ese tema, no? Y ahora vamos a hablar de la vara y ya, o sea, el siguiente punto es la vara. Pero no es todavía el cómo. Ese viene después. Aquí solamente es mencionarla junto con la comunicación, ¿no? O sea, como les dije antes, hablar de este tema es bastante menos popular cada día porque hay mucho abuso infantil, ¿no? O sea, y hay corrientes de los derechos humanos y qué sé yo que no nos permiten. O sea,
nos pueden denunciar, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos la palabra del Señor. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que es un mandato del Señor que lo hagamos, pero cómo lo hacemos es la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños no nacen neutrales, moralmente buenos, sino que todos nacemos con una inclinación al mal por la consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pucha, suena duro, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Para eso es la vara, ¿ya? Dice, el problema del niño es que él es pecador y si no se le ayuda a erradicar esa condición, lo puede destruir. No es una cuestión de las palabras solamente, es una cuestión del corazón, ¿no? En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y nosotros no podemos cuestionar esto, o sea, aquí está en la palabra, ¿no? No está, por muchas corrientes modernas que hayan, ¿qué es lo que dice la palabra? Lo tenemos que saber. Pero fíjense, no es una cosa arbitraria, así seca, es una cosa que tiene que ir muy, muy profunda en el corazón con la palabra, ¿no? O sea, aquí he puesto algo de lo que Jorge hablaba anoche del libro de Proverbios. A lo largo del libro de Proverbios, la necedad o simpleza es usada para describir a la persona que no tiene temor de Dios. La vida del simple está gobernada por sus deseos y temores. Y Dios ha destinado la vara de la disciplina para esta condición. El uso de la vara no es un padre molesto que descarga su ira sobre un niño pequeño e indefenso, sino que es usada por un padre fiel que reconoce el estado de peligro de su hijo y emplea un remedio dado por Dios, ¿no? Entonces, hemos visto eso, por ejemplo, en Proverbios 23, antes hemos leído 23:14, dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, dice, ¿no? Y el uso de la vara se conecta con la sabiduría. Aquí dice el Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿no? Entonces podemos seguir leyendo, dice, administrada apropiadamente humilla el corazón de un niño, lo abre a la instrucción paterna y crea una atmósfera en la cual está listo para recibir palabras que dan vida, ¿ya? Entonces ahí vemos en Hebreos 12 que está hablando de eso, en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí he puesto una definición del libro, ¿no? De la vara, dice, es cuando un padre ejerciendo fe en Dios y fidelidad hacia sus hijos, toma a su cargo la responsabilidad de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico para recalcar la importancia de obedecer a Dios y librar así al niño de continuar en su necedad hasta la muerte. O sea, la vara no es un derecho a la ira desenfrenada, pegarle a nuestros hijos cuando queramos, un desahogo de la frustración, una retribución, o sea, nada de esas cosas. Y bueno, ahí ya alguna vez yo lo conté eso, pero yo les digo, hemos cometido muchos errores, no lo hacíamos así al comienzo, ¿no? Entonces una vez estábamos en un retiro de matrimonios y nuestros hijos eran pequeños y ellos, o sea, en el retiro estábamos todos, o sea, nuestros hijos fueron, era con dormir ahí y todo, ¿no? Entonces ellos jugaban durante el día mientras nosotros estábamos en el retiro y esa mañana no les puedo decir qué pasó, que algo pasó que no estaba bien
que no hicieron algo bien. O sea, los dos más grandecitos me hicieron renegar. Entonces yo me estaba peinando, agarré el cepillo y le soné con el cepillo a uno de ellos y lo rompí el cepillo en él. O sea, lo estoy contando, no me estoy jactando. O sea, realmente descargué mi rabia ese momento, ¿no? Y bueno, nos fuimos a la reunión donde estaban enseñando y justo enseñaron sobre la vara, que había que hacerlo bien, que era un proceso, que aquí, que allá, o sea, con pasos, con versos bíblicos, todo, ¿no? Y yo ya pues estaba en la lona, más o menos. Entonces, cuando salimos de ahí, yo fui y les hablé a mis hijos, ¿no? Les dije, o sea, lo que ha pasado esta mañana, perdón, lo sé. O sea, no que no los tenía que corregir, pero lo hice mal. Y desde hoy día y les mostramos pues los versos, ¿no? Y me acuerdo sus caras, estaban un poquito tristes, decepcionados, porque, bueno, de todas maneras les íbamos a dar con una vara, ¿no? Pero ya era un poco más, bueno, ya estaba un poco bíblica la cosa. O sea, gracias a Dios, hablé con mi hijo al que ya no se acuerda y me perdonó, ¿no? Porque le rompí el cepillo en su espalda, no me acuerdo ya. Entonces, y aquí hay un verso que lo he puesto, Proverbios 19, 18 y 19, yo se los voy a leer y dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y miren lo que dice el 19: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Fíjense, está al lado del verso, ¿no? Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, cuando le corriges no lo vas a ir a decir todo lo que él es, que es un desastre, que no sirve, que esto, que lo otro, que es un egoísta, un mentiroso, o sea, un montón. O sea, que ahí estamos destruyéndolo. O sea, dice, no se apresure, o sea, no lo destruya. Y peor con ira, ¿no? El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. O sea, no va a ayudar en lo bueno. O sea, quiero que me entiendan bien que no quiere decir que nosotros vamos a dejar que ellos hagan lo que sea, como sea, y nosotros no les vamos a corregir, ¿no? No es eso, tenemos que corregir, pero cómo lo vamos a hacer es el punto, ¿no? Ahora aquí, para hablar de los dos, de la vara y de la comunicación, concentrarse exclusivamente en la vara o en la comunicación será como un barco con toda la carga colocada en un lado y no navegará muy bien. La comunicación y la vara deben funcionar para trabajar juntos, y también más abajo he puesto que aquí tenemos que ver las edades de los hijos, ¿no? No es lo mismo a un niño de 4 años que a un niño de 12 años, ¿cómo lo vamos a corregir? O sea, realmente si vamos a usar la vara es en los niños pequeños, cuando ya son más grandes ya no la vamos a necesitar. Ahora, algo que les decía anoche, o sea, alguien puede decir, pucha, ya yo me aplacé porque ya mi hijo está grande y es un rebelde y ¿qué voy a hacer? Ya no lo voy a agarrar con vara, digamos, ¿no? Hay esperanza porque el Señor es un Dios restaurador. Así como ha llegado a nuestras vidas y nosotros algunos ya bien mañudos hemos sido, o sea, hemos sido grandes cuando hemos conocido al Señor, ¿no es cierto? Muchos podemos, ayer Jorge decía eso, ¿quién no hubiera querido conocer al Señor cuando era niño? Y se evitaba un montón de sufrimientos, ¿no? Bueno, no sé, o como hemos visto a José, digamos, José ha sufrido mucho en su vida, pero él volcó su corazón a Dios, ¿no? Y todo lo llevó para bien, no buscó venganza, no, o sea, no se hizo el mártir condenando a sus hermanos, ¿no? Fíjense ustedes cómo es responder a Dios, ¿no? Y ¿saben qué? O sea, este autor, lo último que hasta cuando llega al final dice,
realmente tenemos que encomendar a nuestros hijos a Dios. Nosotros podemos rajarnos por hacer todo y hacerlo bien, pero Dios es el que toca el corazón, ¿no? El Espíritu Santo, como decía eso que les leí ayer, esta hermana que dice, que habla desde el nacimiento hasta el nuevo nacimiento. Ella dice: nosotros somos las personas que tenemos que preparar el terreno, nosotros somos las que hacemos en la crianza, ¿no? Les damos el amor, les enseñamos, los nutrimos, pero es el Espíritu Santo el que les va a tocar. Y por eso tenemos que orar. Señor, llega a sus vidas, alcánzalos. No nos cansemos de orar, incluso ya son grandes, sigamos orando, hermanos. ¿Ya? Entonces, aquí puedo quedar en este punto para ya no avanzar la hora. Y vamos a terminar, o sea, el siguiente punto es el punto 9, el llamado a la conciencia. Vamos a continuar mañana. Gracias, hermanos. Bueno, acá hay dos preguntas, así bien al punto nomás. Bueno, uno hace referencia a la vara, pero Tere va a seguir hablando de este tema. Ya, o sea, va a explicar realmente cómo usarla, cómo hacer, cuál es la forma correcta y la forma apropiada. Ya ahí va a venir, se va a poder responder mejor esa pregunta. Luego, aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo aconsejan compartir con nuestros hijos las escrituras? Bueno, solamente así cosas concretas que hemos hecho nosotros, o sea, a lo largo un poquito de nuestra vida. Cuando eran muy pequeños, Tere leía todas las noches con los chicos, leía la palabra o otros libros y no fallaba, era un tiempo estructurado, digamos, para eso. Cuando han sido los chicos un poquito más jovencitos, ya en una edad, digamos, adolescente, bueno, yo me levantaba con estos chicos y me levantaba temprano antes de que vayan al colegio y hacíamos una cosa así muy, muy puntual. O sea, revisábamos un verso bíblico. Ellos tenían incluso un cuadernito y les decía: ok, díganme qué han comprendido de este verso. O sea, solamente un versito bíblico, una porción bíblica así muy cortita. Y luego les decía: ¿y cómo podemos aplicar esto, digamos, en nuestra vida práctica hoy, ¿no? Entonces, yo trataba de tener un devocional con ellos, así temprano en el desayuno, ¿no? O sea, nos levantábamos un momentito nada más antes de salir, digamos, para el colegio. Entonces, en la edad un poco más, digamos, de adolescente, yo sugiero al padre que tome tiempos con los hijos y les ministre. Ahora, sabemos que hay papá y hay mamás solas. Bueno, Dios les va a dar la gracia, hermanas. O sea, y también puede ser que haya abuelitos ahí que están a cargo de niños. O sea, bueno, por un lado tienen la cobertura de la iglesia, pero por otro lado, bueno, Dios ama a las mujeres solas, ama a las mujeres viudas, ¿no? Y les va a dar la gracia para poder sacar adelante a sus hijos. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, ya, y mañana nos vemos tempranito para que yo pueda tocar ese tema y Tere puede terminar todavía eso, lo que le falta, ¿ya? Muchas gracias. Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu
Supremo.